Buenas tardes, Tijuana. Buenas noches, Oaxaca. Estamos aquí transmitiendo desde la frontera más transitada del mundo. En su podcast El Yaqui y el Zapoteca. Whisky, coñac y cerveza, celebrando sin fronteras, cantando hasta que amanezca, el Yaqui y el Zapoteca. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? A todos los que nos están escuchando en el podcast, cuando va a salir yo creo que mañana, ¿no, Alan? Sí, o mañana o hoy en la noche. Digo que mañana. Hoy estamos seguro a 3 el 3 de lunes agosto, ¿no? 3 de agosto. Se supone que íbamos a estar sacando los podcasts los domingos, pero pues ya estamos sacándolos con que sean 4 al mes, esa es la meta, ¿no? Esa es nuestra meta. Sí, el mes pasado logramos alcanzar nuestro mínimo, pero pues de ahí vamos a seguirle dando. De 4 para arriba, exactamente. De 4 para arriba. Sí, precisamente. Bueno, pues entonces explícanos más o menos de qué vamos a hablar hoy, que de hecho es un suceso que acaba de pasar, medio dicen, en las redes sociales están diciendo que pues es lo mejor que ha pasado en el 2020. Así como de manera irónica. Sí, claro. No, pues estamos hablando ahorita del suceso que tuvimos con esta persona que intentó asaltar una combi. Vamos a adentrarnos un poco en la idea, el ideal filosófico al que le llaman contrato social. Así es. Entonces, y básicamente pues el contrato social, ahorita Alan les va a explicar como con mayor detalle, pero es una expresión que se utiliza en el mundo de la filosofía, la ciencia política, la sociología, la antropología también lo utiliza, que da como la explicación de cómo funciona esta ilusión, me gusta llamarle ilusión, de cómo es que funciona la sociedad bajo un contrato que no está escrito, pero todos cuando nacemos estamos de acuerdo en cumplir. Y bajo ese mismo contrato nace el dilema de que conecta al suceso que acaba de suceder del robo de esta persona, que ¿por qué está mal robar? O sea, ¿por qué se supone que estamos en un contrato social? ¿Por qué robó esa persona? ¿Por qué tiene la necesidad de robar? Y de ahí parten muchas preguntas que vamos a estar desarrollando en el podcast. Tú, más o menos, explícanos, Alan, en lo que tú sabes, en lo que tú anotaste. Este es un tema que llevamos en la universidad, en una clase. Entonces, por eso lo quisimos abarcar desde ese punto, que es algo que ya vimos, que conocemos más o menos. No somos filósofos. Yo soy licenciado en negocios, Alan a punto de egresar de licenciatura en negocios también. Entonces no somos filósofos, para que tampoco se pongan tan exigentes, nos juzgan con la lupa de la verdad, ¿no? Exactamente. No, pues mira, básicamente lo que cubre el contrato social es la idea de que la naturaleza humana es mala, la naturaleza humana es egoísta. La naturaleza humana es personal, uno está primero y después está todo lo demás. Entonces, esta ideología nace a través de un movimiento social impactante en el Reino Unido, una guerra civil, y a partir de esto un filósofo, Hobbes, se empieza a pronunciar, a pensar que en realidad la forma para que el hombre viva en una sociedad pues que progrese, que sea pacífica, que crezca, es crear un contrato social. Y es hacer que el ser humano renuncie a su naturaleza humana y volverse, ahora sí que un ser servil, podríamos decir, de este contrato más amplio. No, servil de un ser que trabaja o sea, que se desarrolla en orden servir, por así decirlo. Servil. Ajá. Entonces, a uno renunciar a este contrato, pues se tiene a un ser o una entidad, en este caso el gobierno, que regula nuestro comportamiento, es el único que está, podríamos decir,
fuera de este contrato y es el que se utiliza para aplicar las leyes, los juzgados, es el único con el valor de juzgar, podemos encontrar los juzgados, todo esto, y a partir de esto se desarrolla la idea de un orden social, podríamos decir. Ok, pero entonces nosotros repetimos el concepto de que es es un contrato que no está escrito, es un contrato, por así decirlo, imaginario, que se adapta en la cuestión social, como filosófica, no es algo concreto como de leyes, por así decirlo, pero se mete en el mismo concepto, se mete la cuestión de que el gobierno tiene que fungir como Mediador. sociedad, como mediador, ajá, exactamente. Entonces sí hay una cuestión tangible, pero al mismo tiempo estamos hablando de algo intangible. Correcto. Sí, hablamos de que si bien este orden, ¿no? De un orden político, podríamos llamarlo, no es natural, no es propio de la naturaleza del hombre, Así pero es esencial para mantener el orden, al menos en el que vivimos al día de hoy, ¿no? Hoy en día. Así es. Estamos hablando ahorita sobre el contrato social y sobre los sucesos que están pasando en este momento históricamente, y tomando el ejemplo, y más adelante vamos a estar analizando lo que pasó en el robo de la combi, que un asaltante se metió a hacer el robo a la combi y lo agarraron a madrazos, ¿no? Lo madrearon literalmente entre varios. Entonces sí. Bueno, sí, vamos a adentrarnos más en el concepto sobre cómo funciona el contrato social, qué es para ti, si piensas que funciona, esas cuestiones, y después vamos a ir introduciéndonos un poco más en la cuestión de qué pasó en el suceso, literalmente qué pasó, y analizar qué pasó bajo el mismo contrato social. Bueno, por ejemplo, yo siempre me he puesto y me he preguntado sobre las reglas que se supone que nos establece la misma sociedad, si funcionan, por qué funcionan, porque ¿por qué es una regla? La regla es regla porque la sociedad nos dice que es una regla. Si no existe esta validación, entonces en realidad no fuera una regla. La regla, matemáticamente, por así decirlo, es algo que se repite, que se tiene que repetir. No sé si te acuerdas en estadística que veíamos un elemento que se llamaba la regla. ¿Cuál era como decir, la norma? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la norma? La norma de normalidad viene que estadísticamente es algo que pasa demasiado. Entonces, si no pasa demasiado, si la misma sociedad no lo valida, entonces no es una norma, entonces no es una regla. Y de ahí partimos a la regla, a la norma, que es no robar. ¿Por qué no robar? ¿Por qué yo no puedo robar? ¿Por qué tú no puedes robar? ¿Sí me entiendes? Y aquí te hago yo la pregunta a ti. ¿Por qué tú no puedes robar? ¿Por qué no robas? Alan, ¿tú por qué no robas? Pues, mira, ahora sí que hay un amplio espectro, ¿no? En las opciones que uno puede tomar para, ahora sí, decidirse. Podemos decir que ¿cómo se llama? Mi cuestión moral no me lo permite. Pero la moralidad, ¿quién te la da? O sea, la moralidad te la establece la misma sociedad, güey. ¿Sí ¿ves a dónde voy? Pues, ¿qué vas a decir? La religión, tus padres. Ajá, es que puede ser todo eso. Esa es parte, te digo, de la sociedad. Es una forma de, como ya habíamos hablado en un principio, rendir la naturaleza, la propia naturaleza humana. Todas estas, ahora sí que unas con un valor mayor a otras, unas que te lo imponen, otras que te lo sugieren, pero a final de cuentas pues son pues entidades que regulan la moral humana, o intentan regularla al menos, ¿no? Simulan que la están regulando. Intentan regularla, güey, porque en realidad el pacto social es una hipótesis explicativa
de la autoridad social política y el orden que esta misma nos impone. Entonces, como tú mencionas, es un intento. Y yo creo que la humanidad o el concepto de la misma humanidad está basada y creada en eso, en intentos. Por eso somos humanos y no robots, porque siempre estamos intentando. Y en este intento de querer entender y globalizarnos y adaptarnos y evolucionar, nació este mismo concepto, que no se le ocurrió hasta... ¿Qué año dijiste que el vato este de Inglaterra, Hobbes, ¿no? Fue el vato Hobbes, que lo definió en papel. Tú no sabes si a lo mejor un pinche maya, güey, del año antes de Cristo, ya había pensado esto, pero no lo documentó. Y si lo hizo, los españoles lo borraron, güey, y no tenemos la oportunidad de leerlo. Sí. Entonces, ese es... Y deja tú eso, güey. Todas las ideas tan chingonas que nacen y no están validadas. O sea, y es lo mismo que yo te estoy diciendo. Si el contrato social no hubiera sido validado por una autoridad que le diera ese peso, por ejemplo, una palabra no es palabra si no está validada por la Real Academia de la Lengua Española. Eso es lo que le da la validez. Y que muchas o una cantidad muy específica de personas la hable. ¿Sí o no? Sí, es lo mismo con las ideas, güey. Es lo mismo con las ideas. Entonces, te vuelvo a preguntar. Ya bajo este mismo esquema, ¿por qué no robas? ¿Por qué tú no robas? El acto de robar. Te digo, está marcado por la ley, está penado, ahora sí que existe ¿cómo se le diría? Una respuesta social en caso de que exista el hecho de que la sociedad en la que gira alrededor de mí o en la que yo habito, pues digo, lo vería mal, por así decirlo. Y pues digo, todas estas otras razones de que vivimos bajo un conjunto de reglas que nos lo impiden, por así decirlo. Y nos lo castiga. Nos lo castigan. Nos castigan. Ellos juzgan y lo castigan ¿Viste la película El Hoyo? Sí, me tocó verla. ¿Sí se llama así, no? ¿El Hoyo? El Hoyo, así, ¿no? sí, el Hoyo. Ok, ahí está muy interesante un concepto que usan, que el vato cuando está bien enojado y ya no sabe qué hacer. Para los que no lo han visto les voy a hacer spoiler, lo siento. Que el vato empieza a cagar en la mesa. Le dice, si no respetan las reglas, voy a cagar en su comida. Y así no se la van a poder comer. Es como un castigo. Entonces de ahí viene mi pregunta. Si nosotros necesitamos un castigo, una cárcel, ¿es para algún tipo de imposición de miedo? O sea, ¿necesitamos un castigo para no robar? ¿Para no hacer maldades? Esa es mi pregunta, güey. Ya, entiendo. Sí, sí, te estás adentrando en otro de los conceptos que Hobbes habló en su momento, ¿no? Que no existe, ahora sí que no existe según lo que puso, un origen el origen de las grandes sociedades que no estaba construido bajo la mutua voluntad de los hombres, ¿no? Ajá. Sino que era más un miedo entre hombre y hombre que a la vez, pues digo, ¿no? Creaba ahora sí que el concepto que tenemos hoy en día de orden social. Ok, entonces, oye, algo importante mencionar, este concepto del contrato social lo abarcan varios filósofos. O sea, Hobbes no fue el único que habló de él, también está Rousseau, que creo que no sé fue si el primero así, que conceptualizó la palabra como contrato social. Hobbes lo conceptualizó como la idea. Uh-huh. Y no fue hasta ¿cómo dijiste que se llamaba? Perdón, se me fue el nombre. Rousseau. No fue hasta Rousseau que él conceptualizó el uso de la palabra contrato social para hacerle referencia. Es como lo conocemos, ¿no? Hoy en día. Ok, entonces Rousseau parte de esta idea que para vivir en sociedad los seres humanos tienen que estar de acuerdo en un contrato social implícito
que le otorgan ciertos derechos a cambio de abandonar cierta libertad. Y si tú te das cuenta, en esta época en la que nos está tocando vivir, muchos movimientos están buscando esa libertad, pero no se dan cuenta que al buscar esa libertad están dejando de lado los derechos que en la sociedad en la que vivimos tiene. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de un feminismo extremo y un machismo extremo. La feminista o el feminista extremo nos impone la idea de que la mujer quiere más libertad y en esa libertad pierde los supuestos derechos que el machismo le da y viceversa. Entonces, cuando tú quieres más libertad, vas a estar perdiendo ciertas cosas, como hablamos en el podcast pasado sobre salirte de casa. Salirte de casa implica ciertas libertades, pero pierdes ciertos derechos. Es lo mismo, así funciona el mundo y es muy similar lo que estamos platicando ahorita. Sí, comprendo tu perspectiva, ¿no? No tu perspectiva, el hecho de La explicación, cómo funciona, ¿no? La explicación de cómo es necesario, al menos, ¿no? Para avanzar como sociedad, intentar vivir en una sociedad más armoniosa, es necesario que se acate, ¿no? Yo diría que pues es importante. No, la palabra no es estar a raya, tal vez así se perciba como estar a raya, estar a razón de lo que es, pero ahora sí que se vuelve, como te digo, ¿no? Ya que nos volvemos ciudadanos, nos volvemos personas que somos parte de la sociedad, entra en el rango de una obligación social. Tienes una obligación moral, cumplir. ¿no? Y social. Una obligación moral, de una obligación moral que debes cumplir, ¿no? Ya, pero es una sí imposición, güey. Es una imposición. O sea, tú al querer formar parte de esa sociedad de la que tú mencionas, te van a imponer reglas, güey. Es como si te quieres ir a vivir a Singapur y eres marihuano, pues al rato, viejo, porque en Singapur te meten al bote si fumas mota. Y si tú quieres formar parte de esa sociedad, tienes que acatar a las reglas. Entonces, ahorita algo muy interesante lo que tú estabas mencionando, viejo, y lo dice Hobbes, que la naturaleza humana tenemos nosotros el instinto de conservación, ¿ok? Y ese mismo instinto de conservación que cada uno tiene individualmente el derecho como de conservarse, pero ese mismo derecho tiene como consecuencia un enfrentamiento, güey. O sea, las guerras, güey. ¿Por qué nosotros por qué los gobiernos, los estados deciden hacer guerra? Es el mismo concepto llevado a nivel macro, el por qué el hombre roba. ¿Por qué los hombres robamos o por qué sucede el acto del robo? Es lo mismo que por qué los estados hacen la guerra. ¿Por qué los soldados no están ahí si el mismo gobierno no se los pidiera? Pero es por algo más profundo que no logramos entender. Entonces, ¿por qué esa persona se sube a una combi a robar? ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿cuál es el meollo del asunto, el trasfondo de por qué las personas, por lo menos en los países de tercer mundo como México, se tienen que ir a una combi a robar, güey? Desde tu punto de vista. Yo tengo mi respuesta, pero a ver, ¿qué es lo que tú piensas? Sí. Pues, lo que yo pienso es que podría ser un estado fallido, ¿no? Un intento de sociedad fallida, donde, si bien te digo, tenemos instituciones, tenemos este cuerpo, esta persona moral llamada gobierno, que es tanto aquel que tiene el juzgado, aquel que encierra, aquel que, ¿cómo se dice? Aquel que pone condena, es Ajá. el mismo que no está haciendo lo que debería de hacer. O sea, y no es como te explico, o sea, este orden social
no es solamente no es solamente lo visible lo que estamos viviendo ahorita, no solo es el hecho de que tienes que castigar a aquel que vino a la comida, no, es mucho antes, o sea, tienes que ofrecer seguridad social, seguridad vial, crear Sí, o un sea, orden tú lo que de estás derecho. mencionando le dices al clavo, yo creo que yo pienso igual que tú, en la cuestión de que el Estado fallido. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los hombres se ven en la necesidad de robar? Porque no creo que el vato ese se meta a Cumbis a robar porque le gusta, por diversión, sino ya, si hiciera eso por diversión, tuviera un problema mental y sería un desadaptado social. Si no es por lo que tú acabas de decir que vivimos en mínimo en México, vivimos en un país donde el Estado, como benefactor, como ese brazo de poder que tiene que eliminar o castigar estos actos, no lo hace bien. Y todas las cuestiones que tú acabas de mencionar no las proporciona. Y por eso nosotros, como participantes de esta sociedad, si nosotros estamos viendo que no están cumpliendo el contrato social a su perfección, decimos, ¿por qué chingados voy a tener que seguir las reglas de un estado que no me está dando la protección que debería, la seguridad social, la seguridad en cuestión de la educación, güey, la medicina, etc, etc, etc? Son un chingo de cosas, viejo, que somos nosotros la consecuencia de un chingo de años, güey, que llevamos. ¿Cuánto llevamos siendo una república democrática federal, güey? Somos o sea, somos jóvenes, güey. O sea, si nos comparas con China, güey, si nos comparas con Rusia, con cualquier país del viejo continente, estamos en pañales, viejo. Y somos consecuencia de toda nuestra historia que nos va persiguiendo. No significa que no podamos cambiar, ojo, sino que tenemos que entenderla para poder evolucionar. Y que desgraciadamente ahora es un hecho fáctico que las personas que están estudiando, los licenciados mexicanos, los maestros y los doctores mexicanos, se están yendo del país, güey. ¿Por qué? Porque entienden a profundidad que esta cuestión del contrato social no se está cumpliendo. Entonces, ¿por qué chingados nos vamos a quedar en un país que no cumple lo que se supone que nos tendría que dar? O sea, es una estupidez, güey. Sí, o sea, no. Ahora sí que, pues digo, al menos en nuestro caso nos hemos visto inmersos o atraídos por la idea de por qué, o sea, si no, ahora sí que si bajo este esquema de sociedad no podemos realizarnos, no podemos estar a gusto, no podemos tener, te digo, desarrollar como quisiésemos, pues no se vuelve un atractivo, te digo, al contrario, se vuelve ahora sí que razón principal para decir, oye, vámonos de aquí, ¿no? Hay que ver otros lugares donde ya exista pues una sociedad más fuerte, más estructurada, Una que pues nos representación, ofrezca güey. Una una mejor representación representación. del Sí, hombre. claro, claro. O sea, porque imagínate de dónde nace la democracia, güey. La democracia nace desde Grecia, donde un vato dijo, ¿sabes qué? O sea, un colectivo de personas dijo, yo quiero que ese güey nos represente. Y que el vato que nos esté representando sea un chingón y nos represente bien, güey. O sea, nuestros diputados, nuestros senadores, los legisladores, todos nuestros políticos son nuestro brazo, nuestro poder que hace que el contrato social se cumpla. Y si esos güeyes no hacen su trabajo, entonces nadie lo va a hacer. Y por eso, por ejemplo, los activistas que hay marchas y la chingada y escriben por internet, ay, es que no sé qué chingados, que están marchando porque no quieren que se casen los gays. Ahora están marchando los gays porque sí se quieren casar. Y es como que, güey, esa gente, toda esa parte de la sociedad, gay o no, o lo que seas, como te consideres, formas parte de esa sociedad. Y si formas parte de esa sociedad, entonces tienes que estar con los mismos derechos que todos. Y tú no tienes por qué estar haciendo marchas, güey. Tu pinche legislador, tu pinche político te tiene que estar haciendo el trabajo y por eso votaste por él. Y por eso le paga al gobierno. Y le paga un huevo y medio, güey. Le paga un chingo de feria. Entonces... Sí, pues es que ahora sí que están mezclando, porque
te digo, o sea, existe un movimiento religioso que ha existido siempre, desde siempre. O sea, en su momento fue nuestra en México, nuestra sociedad, que era el dueño, por así decirlo, de nuestro contrato social. Nos regíamos bajo aquellas leyes, utilizábamos ahora sí que sus recetas de cómo gobernar, cómo hacer todo esto. Aparecen algunos presidentes, tenemos a Benito Juárez, que separa estas dos entidades como el gobierno y el Estado, pero cabe recalcar que el Estado, querramos o no, es parte de la sociedad, y esta sociedad está construida en un esquema religioso. 80% de la sociedad es considerada católica. ¿Cómo afecta esto? A que no se mide, no se utilizan las vías oportunas para decir, o sea, para no tener no sé si en español es igual, un bias, o sea, no ser objetivo con tanto los temas como todo lo toda la cuestión política, y arrastras problemas, ahora sí que vamos a decir, del viejo mundo, ¿no? De una España católica, de un gobierno católico dominante, ¿no? Donde ahora Oye, sí güey, que... pero te metiste en un tema bien cabrón, bien importante, bien como fangoso, por así decirlo, güey. O sea, la religión, güey. Y de ahí parte la sociedad. Y no estamos cambiando de tema, güey. Sino como que estamos yéndonos a otro punto, a otros terrenos del mismo tema, güey. Donde estamos hablando del contrato social, la formación de las sociedades. Y la misma formación de las sociedades surge de ahí, de lo que tú estás mencionando, de la religión, güey. Ahora te pregunto algo. Y esto va a manera de pregunta para ver qué es lo que tú piensas, ¿ok? Ojo. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Argumenta tu respuesta de sí o no. ¿Piensas que la iglesia de cualquier religión, estoy hablando de cualquier religión organizada, en forma organizada, se funda en base del miedo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, pues súper sí. ¿Por qué? Porque está este concepto, ¿no? De te salvas, no te salvas. Eres digno, no eres digno. ¿Cómo se llama? Te adjunto a la sociedad o te vuelves un outcast. O sea, no eres aceptado dentro de nuestra sociedad, y te vuelves una persona no grata para esta entidad. ¿Qué pasa cuando toda la sociedad o la mayor parte de la sociedad es parte de esta entidad? Te vuelves no un títere del sistema, pero es como de que o estás dentro o a ver con quién te buscas. No, o sea, tenemos una sociedad ahora sí que autosuficiente fuera de este ámbito, pero aún así es bastante nuestra fundación, la influencia que tiene. Son las bases, güey. Es uno de los pilares de los grandes imperios, güey, la religión. Y déjame decirte algo, sin que tú supieras, validaste una idea de Hobbes, güey. Que él mismo, en esta cuestión del contrato social, dice que debemos concluir que el origen de todas las sociedades grandes y establecidas que se han conocido no es en una mutua buena voluntad de los hombres, sino el miedo mutuo de todos entre sí. Entonces, el mismo miedo, güey, es lo que nos une. Y el mismo miedo se tiene que utilizar y se ha utilizado como base en la sociedad. Y a mí eso se me hace muy retrógrada, porque estamos hablando de pensamientos viejos donde, güey, ahora estamos poniendo gente que quiere ir a Marte, güey, que quiere darle vueltas al mundo en un cohete, que quiere... O sea, hay tantas cosas que tú dices, es neta que estamos viviendo en esta época de tantos avances tecnológicos y todavía no se encuentra una cura para el cáncer. Todavía no existen estados fallidos, güey, como en el Congo, que no son países porque son estados fallidos. Existe la represión en Corea del Sur todavía. Existen armas nucleares que están inventadas para una destrucción humana, güey. O sea, ¿qué tan pendejos tenemos que estar para tener esas pinches armas, güey, que nos matan a nosotros mismos? O sea,
todas esas pendejadas existen y la gente está pensando en, oh, ¿cómo vamos a llegar a Marte? ¿Cómo vamos a chingarnos el agua de Marte? ¿Habrá oro en Marte? O sea, güey, cura el perro cáncer, güey. Cura el perro coronavirus y después vemos si hay agua, ¿no? En Marte, o sea, sí, esos avances están muy chingones, pero ¿de qué sirve encontrar 5000 planetas que tengan agua, oxígeno y la chingada si vamos a llegar y va a llegar gente mal educada, con una conciencia colectiva bien pobre y va a llegar y va a hacer mierda ese país, güey? O sea, ese nuevo planeta. O sea, qué chingados. Primero hay que encontrarle solución a los problemas internos para así poderlos compartir, güey. Y gente sí lo ha encontrado, ¿eh? Déjame decirte que hay muchos... Y de ahí nacen estas cuestiones otra vez religiosas de los guías espirituales y la chingada. Y esa misma gente es la que ha encontrado la respuesta que muchos buscamos de solucionar cosas internas, güey. O sea, eso es lo que yo pienso. No sé si me fui bien profundo. No, pues es que quedaste en el tema, ¿no? Clavaste ahora sí que el agujero de en qué enfocamos nuestro tiempo, en qué enfocamos nuestro dinero. Al final son cuestiones, ahora sí que muchas sí están a la merced de muchos y muchas otras están a la merced de, pues, de intereses personales, ¿no? Si bien sí tienes razón, no es, ahora sí vamos a decirle, no es una vamos a decir, solicitud gubernamental, ¿no? Una solicitud de, vamos a hablar ahorita del ente que nos está observando, que está gobernando, no es una solicitud de este mismo ente, es una solicitud personal y de aquellos que comparten esas ideas. ¿A qué me refiero? A que tal vez esto, digo, no se esté financiando con dinero que es parte de este, pues, del erario público, le vamos a decir, y es, por otro caso, privado. O sea, es como si yo te dijera, porque te compras unos audífonos como los que tienes, si puedes usar tu dinero para alimentar más gente. Ok, ahí yo te puedo refutar ese concepto, esa idea que tú acabas de decir, yo te la puedo refutar, güey, así de pelada, guacha. ¿Por qué existen las razones sociales de no lucrativas? O sea, ese es el meollo del asunto. Te voy a decir por qué existen, güey. Porque el mismo gobierno sabe que no tiene la capacidad de cumplir con todas las necesidades que una población tiene. Y si te das cuenta, si tú te vas a países como Canadá, Finlandia, Noruega, cualquier país nórdico, todos esos países, güey, tienen ACs bien pendejas, con todo respeto, con todo el respeto que se merecen, güey. Pero bien pendejas, güey. Tienen ACs para el arbolito de la esquina que tiene no sé qué. Y ahora vete a las ACs de África, de tercermundistas, son ACs que contra la violación, contra la no sé quién. ¿Sí me entiendes? Esa cuestión social va cambiando y esa ayuda que tienen las asociaciones no gubernamentales, las ONGs, se crearon para ayudar al gobierno, güey, porque el mismo gobierno no tiene las herramientas, no tiene la capacidad, no tiene la autoridad, y no me preguntes por qué, porque no lo sé, porque es una bola de ladrones, güey, rateros, sin vergüenza, mínimo en México y la experiencia que nosotros tenemos, que no cumplen con las necesidades que el mismo país les exige. Y no soy el primero en decirlo, güey. Miles lo han dicho. Sí, pues es que, tío, ahora sí regresamos al primer punto que abarcamos de un gobierno fallido, o sea, que no enfoca en lo que debería de enfocar, o sea, que prefiere gastar su dinero en antorchas para el grito de independencia que en realidades, ¿no? En soluciones, en situaciones actuales, Sí. que pues, digo, resaltan Proyectos faraónicos, güey. Proyectos faraónicos que en un dado caso de que estemos en pinche
semáforo rojo por cuestiones de salubridad y bla, 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 que tú necesites cortar presupuestos o proyectos faraónicos estúpidos para darle atención médica a tu pueblo, güey, y no lo haces, ahí se ve como la falta de incongruencia y hasta a veces una cuestión un poco maquiavélica y retorcida, güey, de cómo es que funciona nuestra institución gubernamental. Sí, pues ahora sí que ah, como sociedad, como, no como sociedad, como individuo, pues nos toca escoger entre se nos presenta una mejor opción o literalmente te aguantas, o sea, no, Pero son pocos los que se les presenta una mejor opción. Y son otros, o sea, es una cantidad mayor de personas los que van en búsqueda de una solución mejor. Pero, ¿y los demás qué, güey? O sea, tú te vas de aquí de México y los demás qué, que chinguen a su madre. pues es que, o sea, ahora sí que es una responsabilidad pues de esta entidad moral que nos rige, güey, pero ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué sugieres hacer? No, lo que se hace es una disrupción social y pues ahora sí que eso ha convertido ha dado ¿cómo te digo? Se ha convertido en ojo de huracán en ciertas áreas. Las personas se han volteado a ver y haber dicho, o sea, al menos está en el tema de la conversación ahora, ¿no? Antes podrían haber sido temas que sinceramente no tenían ningún enfoque, no tenían ninguna visión y ahorita se enfocan en el ente y dicen, hey, ¿por qué hacen esto? ¿Qué está pasando? Y se da pues ahora sí que oportunidad de, oye, pues, al menos si el mismo presidente no va a estar ahí diciendo qué está pasando, tú le dices, hey, investígame qué está pasando aquí, por qué está haciendo todo esto. Ahora sí, no hace caso a ello. Es cuestión de congruencia, o sea, es cuestión de tener, ¿cómo te digo? O sea, es educación personal, o sea, somos un país no educado. Existe mucha educación. Es el meollo del asunto, güey. Por más que nosotros queramos exigirle a nuestro gobierno cualquier pendejada, tenemos que empezar de forma individual en educarnos. Porque si el mismo núcleo familiar no te brinda una educación válida, al final va a salir la señora, güey, que no educó bien a su hijo y va con la maestra y le echa pleito a la profesora que porque su hijo es tal y tal. Y en realidad nosotros somos un reflejo de nuestra casa, güey. Y el mismo reflejo de nuestra casa es el reflejo de la casa de ellos, güey. Y así te puedes ir en cadena históricamente y al final somos el reflejo de lo que nos formó, güey, de nuestros pinches antepasados. Y no podemos andar echando culpas, sino arreglar lo que somos ahorita individualmente para después hacerlo colectivamente y no andar echando culpas. Porque está muy a gusto estar echando culpas de que, ay, es que mis papás, ay, es que el gobierno, el presidente, no sé qué. Sí, güey, está bien. ¿Qué estás haciendo tú? Mejor antes de estar criticando, ponte a hacer algo, güey. Y de ahí yo creo que debería de partir el mismo contrato social, invertirlo y decir, güey, no es por miedo por lo que nos unimos, sino por una capacidad superior y como una conciencia colectiva mayor, güey. Que nos damos cuenta que si nos unimos somos más fuertes, güey. Pero no, siempre queremos estar echando culpas, güey. Siempre queremos de que se nos resbale de las manos la responsabilidad. ¿Sí me entiendes? Sí, te entiendo lo que intentas decir. Pues sí, güey, ¿cómo te explico? Es mucha parte a tener, o sea, ¿qué haces si ahorita en nuestro caso existe muchas personas que no tienen una conciencia social, que nunca se ponen a hacer un análisis de qué es lo que está pasando, cómo está pasando? O sea, son sociedades que dicen, no, pues pasó, no, pues pasó, no, pues pasó. O sea, hay gente que Eso sí ya es culpa del Estado, güey. Porque el que la mismo Estado tiene que experiencia- brindarnos educación, güey. Ese tipo de educación, específicamente, el Estado nos la tiene que brindar. Por O sea, ejemplo, ¿qué ¿por tipo de qué? educación si tuviéramos? O sea, se supone que
sí, superestado, educación gratis, laica, gratuita, todo esto. Pero vamos a hablar ahora sí de primer mundo. O sea, hay lugares donde, o sea, no existe ni siquiera la universidad pública porque se acompletó, perdón, la universidad privada, porque se completó esta autosuficiencia de No hay educación necesidad, porque no existe la necesidad de que exista una que privada. vuelve a, o sea, al gobierno como que su máxima expresión en la educación. ¿Qué pasa en estos lugares donde no existe o son muy pocos los hospitales privados? Es porque ya se pudo alcanzar su máxima expresión Donde no de... existen las cárceles, güey. Tenemos países primermundistas donde la cárcel es un concepto antiguo, o sea, Exactamente. sí, o sea, es Retrógrada, ¿no? inhumano. Como los calabozos. Pero, O o sea, sea, estamos el mismo hecho de hablando... que exista la cárcel, güey, estamos hablando de que hay una falta de conciencia, güey, una falta de evolución, güey. Y es otra vez de donde empezamos a platicar y lo mismo que empezamos a platicar y lo retomamos para ir vinculándonos hacia el último tema, que es el vato este que se metió a robar a la combi, güey. ¿Por qué se metió a robar a la combi, güey? ¿Por qué? ¿Por qué esa persona tiene que salir a robar, güey? Porque vivimos en un estado fallido, vivimos en un estado donde a ese güey a lo mejor se le murió no sé quién, güey, le mataron a no sé quién, le hace falta medicinas a su abuelita, a lo mejor no ha comido en 4 días. O sea, es lo mismo que te estoy diciendo, ese güey no sale a robar porque quiere, güey. O sea, y a lo mejor Sí, o sea, por... Ajá, dime. tío, o sea, es que, ajá, o sea, para hacer un contraste más fuerte, no ves a una persona estudiada asaltando. No ves a una persona que ha tenido, pues de todo, ha podido desarrollar una infancia, ahora sí que, ¿cómo le diríamos? Pues O sea, tú lo estás proactiva, justificando la cuestión de que el vato a lo mejor no tuvo educación formal, por así decirla. no Que a lo solo, es mejor que no solo es tuvo la educación, o sea, entonces, ¿qué es, güey? Es que lo estás justificando. Es, por ejemplo, y tú dices, tú no ves a un güey estudiado, un licenciado robando. Sí, sí lo hay, güey, nomás que son de cuello blanco. O sea, pinches políticos roban millones, güey, pero o y lo sea, roban. ¿quién es aquel que lo hace, güey? O sea, o sea, ¿qué es aquello que, o sea, qué es aquello que aun cuando todos los demás hechos se hayan cumplido, qué es aquello que le da no que lo obliga, pero que lo orienta a eso? Puede Necesidad, ser, güey. Necesidad. pero o sea, no vamos a hablar de diferentes necesidades, no es la misma necesidad aquel que la de como tú dices, ¿no? Un ladrón de cuello blanco, porque tienes razón, o sea, lo hay. Pero, o sea, que es más allá de eso, más allá Pero ¿cuál es tu de... pregunta específicamente, güey? O sea, concrétala, dispárala, porque O nomás sea, estás... ¿por qué se roba? Más allá, o sea, ya explicamos algunas puntuaciones, algunos O puntos de sea, tu educación, pregunta de crecimiento. específicamente es ¿por qué el vato ese se subió a robar? ¿Esa es tu pregunta? No solo ese vato, porque, o sea, este concepto de ¿Por qué robo, de cuello existe el blanco, concepto de robar? ¿Esa es la pregunta? No porque existe el concepto, porque existe, o sea, La es que no intento necesidad, la acción. justificar. Pues entonces di bien la pregunta, güey. No, pues Si sí, pues tú por ni ahí. siquiera entiendes bien tu misma pregunta, si no la puedes disparar así, güey, entonces no podemos partir a responderla, güey, así de pelada. ¿Cuál es? Dispárala, güey. ¿Cuál es? No divagues, dispárala. Concrétala, güey. ¿Cuál es la pregunta, güey? O sea, es que no sé cómo ponerla. O sea, ok, voy a mejor entonces conceptualizar esta idea. Robar es una decisión personal que si bien puede estar influida por ciertos factores sociales, intrapersonales, también puede ser una cuestión moral personal que no esté influida por nada de esto. Podemos ser personas
ahí está un niño, o sea, un niño puede entrar y robar de la tienda y él no entiende que es malo, tal vez lo haga porque Pero por ahí le diste en accidente, el clavo algo muy importante, güey. Él no entiende qué es malo. Y si no tiene la concepción de qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces legalmente no lo hizo con dolo. Y si no existe dolo, entonces el delito es Por eso, menor. pero o sea, existe con dolo, me refiero a ¿cómo solucionas esto? ¿Cómo le, o sea, cómo le quieres ofrecer una solución? ¿Cómo Pero quieres castigo? ¿Quieres castigos Ajá, o sea, más, es lo que estamos hablando, güey. El mismo estado tiene que poner castigos. Por ejemplo, a Singapur le funcionó poner castigos bien severos, güey. O sea, cuando estaba el Bronco postulándose que decía que iba a mochar manos, si lo hubiera hecho de una forma seria, porque fue un as bajo la manga que dijo una tontada y la tuvo que respaldar. Si lo hubiera hecho de forma seria, a lo mejor y le hubiera funcionado mejor. Porque es lo que hacen, por ejemplo, en Singapur, güey. Mochan manos. Inyección letal, güey. A la cárcel por tonterías. Es un estado que tiene sanciones muy severas porque entendió que su gente no entendía si le decías, ya, mijo, por favor, ponte en paz. No, ni madres, güey. Cachetada en el hocico para que se calme. ¿Sabes? Así tiene que ser, padre. Si no... Y más aquí en México. O sea, ¿por qué crees que lo verguearon eran creo que 4 personas, ¿no? Que le estaban golpeando al vato que subió a la combi a robar. ¿Por qué Pues no sí, lo agarraron pues- y le dijeron, oye, güey, espérate, déjame te explico el contrato social de Hobbes? O sea, ¿por qué lo golpearon, güey? ¿Sí me entiendes, güey? Lo golpearon Pero, o porque sea, sabían que es un pinche perro, güey. Y los perros a putazos se entienden, es un animal, güey. Por eso lo golpearon. Porque el vato que se sube a robar, consciente de que está robando, es un maldito animal, güey. No es una persona. Y ese animal se hizo animal, no nació animal, güey. Se hizo animal por necesidad. Y ahí partimos de todo, güey. Pero, o sea, ahora sí que... Ok, ya te entendí. Mira, no defendiendo su posición, no defendiendo su acto, Ajá. pero ahora sí que, como lo pronunciamos desde un principio, o sea, entonces, ¿para qué tenemos un organismo regulador si es el mismo ser humano que va a revelar su naturaleza propia a esta persona? O sea, porque no existe ¿sabes qué? Tú viste mal a esa persona, 5 golpes, ¿sabes qué? O sea, podemos entrar ahora sí que no sé si viste el caso de en Puebla, esta persona que por WhatsApp sale y le pone, oigan, aquí afuera de X lugar están unos robachicos que el otro día vi una foto de ellos y que no sé qué rayos. Robachicos, Entonces güey. esta persona era un influencer en su pueblo, literal, así como lo escuchas, un influencer de pueblo, vamos a decirle. Llega toda esta gente sin preguntas, sin juicios. ¿Sabes qué? Por puro señalamiento, por decir, este fue el Se que lo fue. madrearon, Los güey. agarran. No solo los madrearon, güey. Los mataron en frente de la comisaría. Le vino la policía, se los llevó. Los lincharon. Entró la gente, los sacaron, les pusieron gasolina y los prendieron, o sea. Y ¿Los después de la quemaron vivos? investigación. Los quemaron vivos, o sea, y después de toda la. No, ya estaban más para acá de tanta pedrada. Pero, o sea, después de todo esto, ¿quién fue responsable? Nadie. Todo el mundo dijo, ¿sabes qué? Vámonos. No. Entonces existe este concepto. ¿Y al o sea, final como sí tú eran dices, ¿no? robachicos o no? No era nadie. Era un estudiante y un no. licenciado. Entonces era. O sea, fue un. Sí, es Tienes el que poder, tener- es el poder de la falta de información. Yo no estoy diciendo que andamos matando gente, güey. Y que tampoco exista un tipo de Batman que nos ande protegiendo, güey. Sino, bueno, aquí en México déjame decirte que la idea de un Batman no estaría mal, güey, la neta. Pero que se vaya contra los vatos que realmente, o sea, que andan armados y Pero pues, pinches vatos malhechores, ser güey. realista, o sea, no existe este concepto es ciencia ficción. Ahora sí, no puedes ponerte sí, hay que tener unas fuerzas armadas que tengan de todo el poder sobre sí mismos. Estos son la pinche, Pues sí. ¿cómo se llama?
Pues sí, esta que hay tenemos, güey, células ahorita. militares que sí funcionan así, güey, ¿eh? Sí, o sea, pero no es como de que ese se ve como que maloso, hay que dispararle y vemos. No, no, no. Existe un proceso de, oye, se Pues enjuicia, a veces les dan carta blanca, güey. Por ejemplo, Pues sí, o sea, pero cuando existen todo las eso estamos ocupaciones militares en otros países, el presidente puede otorgar, decir, ¿sabes qué, güey? Vayan con toda la fuerza, güey, maten a lo pendejo. Y si tú te pones a ver documentales de Irak, de Siria, güey, de todos estos lugares, las fuerzas armadas estadounidenses, güey, se pasan de Chile, güey, a veces, y rompen muchas cuestiones legales que la ONU pone para proteger a los estados en guerra, güey. Entonces, ¿tú crees que no existan células militares que dentro del país hagan su desmadre, güey? Si sabemos que vivimos en un narcoestado. Cuando hablo de estado, no, para los que nos están escuchando, no me refiero al estado de Baja California, sino en cuestión legal, cuando se dice estado, hablamos de un país. Entonces, Pues ¿sí me entiendes, Alan? Pues sí, o sea, pero ahora sí que aquella sociedad, vamos a ponerlo entre comillas, más avanzada, aquella sociedad que termina desarrollándose en su máximo pues, potencial, no es aquella que vive bajo un régimen ¿cómo se llama? De Autoritario. ocupación extranjera, ajá, de autoritario también. Es aquel que por cuenta propia o ayuda de, vamos a llamarle aliados, ha podido establecer un orden social, Social. con con una entidad gubernamental eficaz, eficiente, que le permita pues, avanzar. O sea, no más es ir, hacer y irse. Pues es aquellos países, vamos a llamarlos, ¿no? Que en su momento fueron en guerra, fueron los grandes líderes, todo esto, al perder la guerra e implementarles, porque la idea nunca es irse y aprovecharse de ellos. Tal vez así pueda ser percibida por los mismos ciudadanos, por los extranjeros, pero existen estancias donde se vuelven ahora sí que seres productivos del orden mundial, de la globalización. Entonces, pues es cuando alcanzan ¿cómo se dice? Un alto nivel de realización personal, todo lo demás. O sea, aquí no te digo, no tenemos tal vez ninguno de estos otros problemas que los otros mundos tengan, pero sí existe ahora sí que una guerra contra gobiernos y narcotráfico, podríamos decir, ¿no? Que ellos tienen sus reglas, acá tienen la otra, pero no desarrolla ningún pues bien para ningún lado. O sea, no nos deja crecer hasta que no sea suprimido. Oye, y te tengo otra pregunta. ¿Tú si hubieras estado en la combi en ese momento, hubieras golpeado al ladrón o no? Pues ¿Y por no qué? sé, güey, O sea, yo creo que, o sea, yo diría que no, pero porque yo no sé golpear, güey, yo no, no porque ganas sobran. Ajá, o sea, tal vez si yo estoy muy enojado, yo llamaría a la policía en ese momento, güey, pero Ay, güey. te digo, ese es mi... ¿Sabes cuántas veces, pues cuántos asaltos en combi pasan en la Ciudad de México y no te dan ni... ¿Con qué Pues le vas sí, a güey, llamar, pero- güey, si te quitan el celular, cabrón? Pues No, no me llamaron viejo, porque sé ahí que te hace falta no que ves te que, no ves asalten, que lo güey. agarraron, güey, no, shit, madre. O sea, No ves que lo agarraron, güey, ahí lo agarraron, entonces... tú serías el que graba, como dicen ahí. Tú serías el que graba, güey. No, pues a lo... Pégale, a pégale, lo- grabando, güey. Pégale, Mira, ve. aquí andamos pegándole. Y tú seguramente, güey, eres de que cuando ve un partido de fútbol dices, ganamos, el equipo ganó y ni jugaste, cabrón. No, yo ni Eres ni de veo esos fútbol, güeyes, güey, yo eres no de veo- esos yo güeyes, ni veo pero es un fútbol, ejemplo, güey. güey, es un ejemplo. Ahí anduvieras, no, lo agarramos a madrazos, no, tú estás Ramos, grabando. no hubieras visto. No, pues digo que es un... O sea, tal vez sí como digas, no, ganas no faltarán, pero no es... Ahora sí que... Pero sé, tú no desapruebas no la es- acción, tú no desapruebas que lo hayan golpeado. ¿Estás de Mira, acuerdo? no la desapruebo, pero tampoco sería partidario. Ah, qué cabrón, no, agárrate un bando, güey. No, pues O sea- es que, o sea, ahora... Sí, qué tramposo.
Yo lo puedo decir abiertamente, güey. Yo lo hubiera agarrado, güey. Péguenle, yo también le pego, güey. Nos turnamos. ¿Por Pero qué? es que- Porque es es un que- hartazgo. ajá. Existe un hartazgo, güey, social. Y por eso le pegaron. Porque saben que ese güey se va a ir y al día siguiente o a la semana siguiente va a robar otra vez y otra vez. Y vieron la oportunidad y órale, papá, a madrearlo. Porque el vato que iba manejando el taxi aceleró. Aceleró para que su camarada, porque eran dos, no le pudiera ayudar. Y cuando el otro güey, el vato que está en la puerta, vio que el taxista aceleró, lo jaló y dijo, vámonos, ¿cómo que te vas sin despedir, papá? Las azucaritas son con leche. Y vámonos. Le dio con Toño, güey, con Tigre Toño y también se acercó el Melvin y toda la pandilla, güey, a darle a su madre. Pues, tío, sí, tío, ahora sí que cubrimos un amplio espectro, ¿no? Del porqué de muchas cosas, pero pues al final se resume, ¿no? En qué vamos a hacer al respecto, qué inicia a partir de esto. Muchos movimientos han iniciado a partir de muchos, ¿cómo se le dice? Muchos Sucesos. puntos de quiebre, muchos sucesos con La gota que en torno derramó a el vaso. en torno a muchos, ¿cómo se les llama? Muchas controversias sociales, ¿no? Que han estado últimamente, pero pues podemos Es hartazgo, esperar, ¿no? es Ver. hartazgo de la gente, güey. O sea, eso, lo que pasó en la combi, la madreada del ladrón, es un hartazgo que a nivel celular, si nos vamos allá a cuestiones biológicas, a nivel celular puede tener una afectación en el cuerpo. O sea, ese pequeño, como tú llamas, suceso, va a afectar a instancias mayores. Porque ya se está viendo que la gente está cansada. Se está viendo que la gente va a empezar a usar fuerzas mayores. A lo mejor ahorita fueron puños, al rato van a salir con palos a pegarle a los ladrones, machetes, güey, pistolas. Y ahí va a perder control el Estado, güey. Porque la policía no está haciendo su trabajo y no nos está dando los derechos que supone que tenemos que dar. El derecho a la seguridad, güey, nuestras garantías individuales, ¿dónde están? Si a mí me para una patrulla, güey, aquí en Tijuana, que es una de las ciudades más peligrosas del mundo, güey, ahí compitiendo con Siria, güey, compitiendo con lugares que tienen minas en la calle, con esos cabrones competimos, así de inseguro está. Si me para una patrulla a mí me da miedo, güey, siendo que la patrulla tiene que ser el emblema de justicia y protección, güey. O sea, son los vatos que Todos, están güey, ahí sí, para sí, ayudarnos, es papá. No, pues es que ahora sí que se vuelve de más allá de un carácter más grande que el nuestro, que aquello que pues podemos controlar, ¿no? No, ya se vuelve muy externo todo esto, muy incontrolable para uno mismo. O sea, no es como que podamos simplemente decir, oye, hasta aquí ya, no, no es solo es decir, ¿no? Son Oye, Alan, hechos. te voy a cortar porque aquí en el live quedan 5 segundos de tiempo, pero que nos escuchen en el podcast, güey. Ya casi terminamos, pero que nos escuchen en el podcast. Ok, sí, me parece perfecto. Yo no ¿Qué onda? paré la grabación, güey. Espérate, déjame. Te marqué por... Sí, creo que se para sola con el... Pero por dónde... Tú me llamaste por WhatsApp, ¿verdad? Déjame te... Oh, qué lache. A ver, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Por dónde me estás hablando? ¿Por WhatsApp? Ah, ok. Ah, no sabía eso que tenía tiempo, pero sí. Como que dura una ok. hora lo de Instagram. Pero yo no he parado la grabación La del audio, grabación. Sí, yo tampoco. No, igual cortamos esta parte y se ocupa. Simón. Bueno, Nada, pues pues. entonces le damos que unos... Cerramos el tema, ¿va? Va, ciérrale, empiézale y ya lo cerramos. Va. Bueno, pues acabamos de darnos cuenta que
el live en Instagram tiene duración y pues nosotros somos nuevos en esto, estamos intentando un nuevo formato. La idea para los próximos es darles un pedacito nomás, una cucharada, un tráiler y después cortarlo nomás, que estuvo muy intensa la plática el día de hoy y estuvo interesante. Finalizo yo mi idea que la cuestión de que este sujeto se haya subido a robar es porque el Estado no le está otorgando las garantías que se supone que un individuo debe tener, que por eso vivimos en sociedad, güey, por eso acatamos las reglas, para estar protegidos, para tener un sentido de vida, de pertenencia, porque somos seres sociales, porque nos gusta convivir con gente, porque así nacimos, está en nuestras células, en nuestro ADN, pero si la misma sociedad donde vivimos, los que nosotros estamos, los que votamos y para que nos representen como sociedad, como personas, no están cumpliendo sus labores, entonces ¿por qué chingados yo voy a cumplir con las mías? ¿Sí me entiendes? Sí, 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 pues es ahora sí, ¿no? ¿Cuál es nuestro límite entre uno y entre el otro? Pero y pues hasta ahí llega, por así decirlo, el de muchas personas. Sí, o sea, se le acabó la paciencia y no lo estoy justificando al vato, porque tanto el que robó como los vatos que lo madrearon, todos están mal. No hay punto bueno de partida. Sí, pues no, ahora sí que no se cumplió con parte del contrato, ¿no? Hay lugares, de hecho, países donde es tan exigente que si el ladrón hubiese querido, hubiese Ok. podido demandar a las personas, de hecho, Por o sea, golpearlo. por golpearlo, Ajá. sí, es que esa es una realidad, digo, donde ahora sí que muchos no lo verían bien, pero así como, pero pues es que ahora sí, no es parte de nuestra realidad, social, pero es parte de una realidad. Claro. Es que está bien cabrón, güey. O sea, la neta, no por nada, ya en nuestras vidas privadas, tú y yo hemos platicando que pensamos o nos gustaría movernos de México. Y somos, no, ahorita no tengo el dato exacto, pero menos del 17% de la población en México tiene licenciaturas, güey. O sea, tripéate eso, güey, tripéate qué tan cabrón que somos tan poquitos, güey, que tenemos licenciatura. Y luego, deja tú eso, güey. De esas personas, ¿cuántas ejercen? Y después quítale eso. Después de esas personas, ¿cuántas se quedan en México? Y así vete, güey. Y te va a quedar un número bien chiquito, güey, en proporción. Y todo eso es porque las personas que tenemos, pues, el privilegio y también la destreza de sacar una licenciatura porque viene de la mano, güey. O sea, sí es un privilegio, pero no nos regalan nada. Ni las escuelas públicas ni las privadas te regalan el título. O sea, hay algunas donde sí los puedes comprar, pero tienes que ser hijo del gobernador o del presidente, güey. Pero si ya eres una persona normal y corriente como tú, como yo, no puedes comprar el título. Entonces, o sea, sí está cabrón, güey, el asunto. Y a mí me da mucha tristeza que esté pasando esto, güey. O sea, me da tristeza y me río porque... Qué chingados, güey. O sea, es tan irónico y tan... como retrasados. No como retraso de mentales, sino retrasados en sociedad. ¿Sí me doy a entender? Sí, 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 definitivamente. Sí, pues digo que es ahora sí que la triste realidad, ¿no? Que vivimos, que tuvimos que desarrollarnos pero pues a cada paso, ¿no? Su diferente cuestión, por eso se toman las decisiones que se toman, por eso se abren ciertas oportunidades a otros lados, pero pues esperemos, ¿no? Llegue algún momento en el que se diga, ¿sabes qué? Es ahora, pero no solo esperar, ¿no? Es actuar por medio de un voto, por medio de una candidatura personal, por medio del apoyo a ciertas entidades. O sea, no es solo creerles o no creerles, ¿no? Es trabajar en conjunto con todo esto y pues ver, ¿no? Salir adelante, ver qué se puede conseguir de ello. Sí, el punto es siempre, como dices tú, hay un momento de quiebre que existe y ese momento de quiebre se tiene que
utilizar a manera positiva, ¿no? O sea, ya estamos tan jodidos, sí, pero de ahí, como me dijo una vez Luis, que es mi entrenador y mi amigo para maratón, me dijo, hasta el fondo es progreso. O sea, estar en el hoyo es progresar, porque de ahí partes para arriba. Entonces, si nos toca llegar hasta el fondo, güey, que creo que nos queda todavía un camino muy grande para llegar al fondo en México, en cuestión social, hay que llegar ahí para avanzar después, güey. Ya que estemos ahí, ya no vamos a poder bajar más, cabrón. Tinches, ya no vamos a poder bajar más. Y espero que tú y yo, güey, lo estemos viendo y lo podamos estar juzgando de manera productiva, o sea, haciendo énfasis a que necesitamos seguir evolucionando desde fuera, como terceros, ¿no? En otro país a gusto, güey. Y con muchos huevos, cabrón. O sea, no es de que, hay que irnos de aquí y ir a joder a donde vayamos, ¿no, güey? Todo es progreso, güey. Todo es para bien, todo es para mejor. Claro, sí, insiste, en su momento se amerita, pues, a apoyar la causa. Bueno, ya con esto damos fin al tema del día de hoy, en torno al contrato social, los últimos sucesos. Agradecemos su visita a través de nuestro Instagram Live. Para aquellos que no lo vieron y lo están escuchando ahorita, intentaremos esta nueva modalidad. La verdad es que no les podemos dar algún horario. Podemos intentar algún día predecir, decir, hey, Facebook Live en tantas horas al día, pero no es promesa. La neta, somos servimos bajo nuestra propia voluntad. Entonces, Ándale, si no nos da gana, no lo vamos a hacer. Si tenemos sueño, no lo vamos a hacer. Entonces, pues ya Así saben, es. ¿no? Ya es nuestro ese es nuestro lema. Bueno, entonces nos despedimos, nos vemos hasta la próxima y un beso y saludo para todos. Adiós. Whisky, coñac y cerveza, celebrando sin fronteras, cantando hasta que amanezca, el yaqui y el zapoteca.